diciembre, todas. mientras tú te estabas alcoholizando, yo estaba enviando la lista de sustancias a los... Mire, pero bien se lo puede. Con el chupe de Navidad. Y el ajedrez, por ejemplo. Desde mi ignorancia lo pregunto porque de No, verdad, por ejemplo, sí hay sustancias que a lo mejor te ayudan a tomar decisiones más rápido. Un beso como el que te da tu pareja, es que no sé. El normal. Lo que pasa que el blanco. me estás mirando con una mirada Alexa, enciende la luz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Insisto, yo no sé a qué horas tienen ustedes estamos grabando, esperaría yo que sí. En nuestro fabuloso equipo de producción. No haga mi primera chamba ahí, está ok, perfecto, ¿cómo no? Bienvenidos a una edición más del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, episodio 20, final de la segunda temporada. Hemos llegado al final de la segunda temporada y para eso, bueno, tenemos un alucín de invitado hoy. Sí, ¿verdad? ¿Puede ser así? Sí. No vamos a cancelar, ¿no? No. Invitado alucinógeno. Bienvenido, don Alejandro Americano. ¿Cómo está, Jimmy? Por supuesto, la bienvenida para los... muchas gracias. Francia, la edición de 98. Sí, la edición de la Copa del Mundo, la final de la Copa del Mundo contra Brasil. Yo creo que tiene ahí un poco de réplica, ¿verdad? Pero sí se esforzaron. No, está bueno. Se esforzaron porque le pusieron no, en relieve, las letras en relieve, dice abajo ahí dice la fecha exacta, Brasil, 12 de julio. 12 de julio de 1998. Esa final no la disfruté. Ronaldo o Gordo, Ronaldo casi estaba enfermo del estómago. Sí. Se había comido ahí unas cosas raras, unos escargots allá en Francia, entonces, no sé, pero algo pasó en esa final, pero Francia pues... Ganó 3-0 Francia, su primera Copa del Mundo. Sí, creo, si no me recuerdo, el último gol fue de Emmanuel Petit. Y el primero de Zidane. Zinedine Zidane. Esa selección es tremenda. Equipazo. Pero bueno, aquí no viene a hablar de fútbol, como no, vamos a iniciar presentando a los invitados que tenemos en esta segunda temporada. En esta final de la segunda temporada como agua. Impresionante. Sí. Pero bueno, un tema bastante interesante el de hoy. Sí, antes que nada, al agradecimiento a Tienda y Mini Ferretería San José, que todavía nos acompañó a lo largo de toda la segunda temporada y todavía no llegan los tornillos para la mesa. Increíble. Nos han dicho por ahí fuentes fidedignas que van a hacer gestiones para patrocinio. Por favor, un aplauso, por favor. Eso. Grande. ¿Qué van a pensar nuestros invitados? Sí, no, eso. Presentamos a nuestros invitados. Nos acompaña hoy Álvaro Argueta, jefe del Departamento Antidopaje del Instituto Nacional del Deporte de El Salvador, y Johnny Iglesias, asesor legal del Departamento Antidopaje del INDE. Bienvenido. Y el enfoque de la cámara. Y el cuento de balas. Yo siempre les trato de explicar a nuestros invitados que todo el presupuesto se me fue en escenografía. No tenemos presupuesto para efectos de sonido. Entonces aquí el hombre hace efectos. Toca hacer efectos de sonido. Entonces, bienvenidos. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Hombre, por lo menos no habéis gastado el presupuesto en poner la cara de Alejandro Mexicano. No, suficiente. Sí, suficiente para estar aquí. Sí, no, mira, lo intentamos, pero daba error la impresora, entonces... Ay, Dios. Bueno, bienvenidos. Esto del tema antidopaje creo que es bien interesante. Sí. Porque, pues sí, nosotros hemos oído hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Es que indiscutiblemente se viene a la mente el fútbol, por ejemplo. Por supuesto. Aquella imagen icónica de la enfermera en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando termina el partido Argentina contra Nigeria. Sí. Nunca en mi vida había visto eso, bueno, hasta pesar que estaba chiquito, pero nunca lo había visto y nunca lo he vuelto a ver, de que la enfermera entre a la cancha y saque de la mano a Diego Armando Maradona y ahí se acabó, ¿verdad? Ahí se acabó su paso por la selección argentina. Sí, una lástima.
insisto, el tema del clenbuterol ahí en México, que habían comido carne con clenbuterol y no hay qué. Sí, bueno. Y también hay casos, ¿verdad? El ciclismo, Alberto Contador. Sí, también, ya nos contó también nuestro amigo en el primer episodio del podcast, Oscar Tica. Sí, Oscar Tica. Por andarse poniendo una pomada, ¿verdad? Y por no hacerle caso a la mamá que le dijo, ponete sábila, hijo, ponete sábila. Pero no. Pero es que hay mucho desconocimiento. Eso. Entonces, este episodio se trata de que, bueno, vamos a tratar de aprender lo más posible del tema y también que nos expliquen cómo funciona el primer departamento o área de antidopaje de El Salvador, si no me equivoco, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, porque no existía. No existía, no ha existido, digamos, o sí, no ha existido, pero sin embargo sí se han hecho cosas de antidopaje. Ajá. Por ejemplo, se han hecho proyectos de antidopaje acá con el tema Codicader anteriormente. No es que El Salvador esté fuera del mapa del mundo antidopaje, o sea, no es que estábamos olvidados, pero sí no existía una estructura como tal, ni tampoco un respaldo institucional como tal. Y no solamente eso, sino, o sea, porque una cosa es la institución nacional o rectora del deporte, y otra cosa es una entidad aparte, que es la que reconoce, en este caso WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, que es, bueno, por sus siglas en inglés, pero la organización nacional antidopaje es la ONAD, y la ONAD se constituye el año pasado. A partir de los Juegos. De los Juegos, porque viene más adelante, acá Johnny, que estuvo involucrado en ese tema durante los Juegos, podrá explicarlo mejor. Vienen todos los oficiales, todos los expertos de toda la región panamericana a El Salvador a contribuir con el tema dopaje. Y hay datos curiosos históricos además, como por ejemplo hay una prueba que se realizó por primera vez en El Salvador. Caray. Es un método de control que no había sido utilizado en ningún otro sitio. Normalmente los controles son de orina o de sangre, y el año pasado en los Juegos se implementó los controles de sangre en gota seca. Sangre en gota seca. Sí. ¿Qué es eso? Es un nuevo proceso de control, igual que la orina y la sangre, ¿vale? Que por primera vez lo realizamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y antes no se había realizado nunca. Es un nuevo tipo de control de dopaje con otro tipo de procedimiento creado por la Agencia Mundial Antidopaje, y que es un poquito más efectivo, ¿vale? En esta lucha contra el dopaje. ¿Pero de dónde se extrae? Digo, pues porque en tu porque caso, gota gota gorda. No hay gota seca. No hay gota seca. Pero hasta el día de hoy, ¿De dónde se extrae? hasta el día de hoy te puedo decir que hemos sido el primer país en que se ha realizado eso, de verdad. Yo tengo, pero vaya, antes de pasar a lo de gota seca, ¿qué significa eso de gota seca? Quiero entender algo. Durante los Juegos se tomaban las muestras a los atletas y todo eso, pero no se realizaban aquí los análisis, ¿o sí? No. Entiendo que se iban a Cuba, entiendo, ¿verdad? Sí. Así funcionaba. Es que, de hecho, quizás para que comprendamos, el mundo del dopaje es un mundo muy amplio. Muchísimo. Y te podría decir que nosotros incluso conocemos muy poco también con respecto a esto. Hoy te podría decir que hay estándares internacionales de cómo se hace una prueba, de cómo se toma una prueba. Hay estándares internacionales de cómo se da una charla o cómo se hace un programa de educación al respecto del dopaje. Cómo se hacen varias áreas legales, porque no solo es el área legal, la parte esta de la gestión de los resultados, que más adelante también Johnny va a hablar en ese sentido, pero es muy extenso. Nosotros podríamos decirlo que somos
un país que está comenzando en este rollo, que estamos recibiendo mucho apoyo de las organizaciones regionales en función de ir en cumplimiento de lo que exige el mundo antidopaje. Y una de las cosas que sí se exigen para los países es el tema de formación, de educación. Y educación va orientado a los atletas, pero cualquiera diría sí, pero ¿qué tendrá que ver un entrenador que sale o que es, como se dice, castigado por la WADA? ¿Ustedes han escuchado alguna vez algún caso de un entrenador que ha sido castigado por la WADA? No. ¿Que ha sido suspendido? No, solo existen hay casos. ¿Y es porque él le dio al atleta? ¿O le sugirió de alguna manera? En alguna medida, quien suministra muchas veces los medicamentos, no medicamentos, sino suplementos, son los entrenadores. Se llama asociación prohibida, es una de las infracciones. En ese entendido, yo, quiero entender, vea. Básicamente es un trabajo, es que no sé cómo explicarlo o cómo expresarlo, algo integral, algo completo en cuanto a, ahí tiene que ver, pienso yo, no solo el entrenador, el atleta, sino que también del equipo médico, sino que de pronto la federación, estar como pendiente de la misma familia, de lo que le prepara de comer quizá al atleta que vive en casa. Pero ahí el atleta es el que dice esto puedo y esto puedo y esto no, porque yo entiendo que hasta en un tema de una gripe es un poco complicado, porque los antigripales la mayoría, claro, es que es esto, creo que entendamos una cosa y creo que acá es donde hay una cierta confusión. Una cosa es el dopaje, el mundo del dopaje, y otra cosa es el mundo de medicamentos. El dopaje tiene una lista de sustancias prohibidas. Ojo, el dopaje es exclusivo para el deporte. Si ustedes han escuchado en otro lugar que lo ponen a soplar a uno y dicen, esto es antidoping, es incorrecto. De hecho, nosotros lo hablábamos un día de estos, el decir un control antidopaje está mal dicho, porque el dopaje es exclusivo del deporte. Lo que se hace en los controles, que permanentemente se encuentran exactamente, son alcotest. Bolotest. Son alcotest, no son antidoping, porque el doping ya tiene métodos específicos, gota seca, orina, sangre. Pero es exclusivo del deporte. Es exclusivo. Ahí aprendimos algo, ¿no? No existe una prueba de dopaje, digamos, eso. No, y además con soplar, nada más. Tiene que ser orina, sangre o gota seca. Sopla aquí. Sopla aquí. Pues si ven las diferencias, uno es el ámbito exclusivo del deporte por los métodos y por todos los estándares internacionales aprobados por la agencia de cómo se maneja eso, porque no solo es el hecho de hay que orinar acá, me van a sacar sangre, sino que hay, como diría yo, un ritual específico de cómo se hace una prueba o un control antidopaje. Bueno, pero entiendo que en ese caso, digamos que ahora el atleta ya puede recibir un poco más de información, saber dónde acercarse, a quién consultarle. Yo creo que eso es como quizá una de las preguntas más, no sé, con una explicación un poco más amplia. ¿Qué significa para El Salvador, para los atletas de El Salvador, tener ahora un departamento, que el INDES tenga hoy un departamento antidopaje? Mucho. Cuando Álvaro y yo entramos en este proyecto, yo ya había entrado un año antes, en el 2022, pero no había una estructura. Entonces, es difícil trabajar cuando no hay una estructura. Y bueno, sí analicé que el país, no solo la institución, tenía muchas obligaciones, por ejemplo, no solo con la Agencia Mundial Antidopaje, sino también con UNESCO, porque hay un tratado internacional de lucha contra el dopaje en el deporte. Se realizan los juegos y quedé como coordinador de dopaje. Entonces me encargaba de coordinar
no solo el tema de las necesidades que pudieran tener el equipo que había enviado la Agencia Mundial Antidopaje a través de la Organización Regional Antidopaje Panamericana, sino aspectos mucho más básicos, como por ejemplo que las estaciones de control de dopaje, que es donde se realizan los controles, cumplieran con los estándares. Realmente la coordinación depende de muchos factores. Y aquí el principal es que un control se haga tal y como establece los estándares, sí. Porque si no, al final puede ser que esté viciado o sea nulo. Es erróneo. Entonces, en un proceso de control de dopaje, lo primero que hay que saber es que primero están los controles en competición y los controles fuera de competición. Vale. Tienes que notificar al deportista, entonces llevas un documento de notificación, nosotros en este caso lo tenemos en inglés y en español, por cualquier cuestión. Tiene que ser del mismo género, es decir, que si tu deportista se llama Jonathan y es de género masculino, quien te tiene que notificar y realizar el control, que son dos personas diferentes, tiene que ser de género masculino también. Igual en el femenino. Hay aspectos que a lo mejor ya no dependen de ti, como por ejemplo que el deportista le vas a hacer un control de orina y tarde 5 horas en orinar. Correcto. Entonces, bueno, necesitas tener agua en la cabina o en el espacio donde vas a realizar el control para que pueda realizar ese proceso. Además te piden un mínimo. Sí, que hay unos valores de hay unos valores. Todo, ¿no? Sí. Los controles, o más bien las muestras, se transportan a través de un courier y se llevan a uno de los laboratorios que están autorizados por la Agencia Mundial Antidopaje. Ajá. Bien, el laboratorio te envía los resultados. Ahí empieza lo que Álvaro decía, que es la fase de gestión de resultados, que nosotros la tenemos delegada a la Organización Regional Antidopaje Panamericana. Entonces, bueno, ahí lógicamente ya es público. Hubieron 3-4 resultados adversos, es decir, positivos durante los juegos. Sí. Entonces, bueno, la encargada de realizar la gestión de resultados o más bien ha realizado el proceso. Y contestando a tu pregunta, Jimmy, o sea, creo que primero es importante decir que a día de hoy podemos realizar y ejecutar un plan de educación para todo el ecosistema deportivo, porque lo que hay que entender aquí es que el dopaje se entiende, tu primer ritual de iniciación en el dopaje tiene que ser la educación, no puede ser un control. Nosotros no podemos permitir que uno de nuestros deportistas no sepa de educación antidopaje y sea sometido a un control. Okay. Entonces, y Álvaro siempre lo ha dicho, el primer evento de un deportista de carácter nacional tiene que ser una sesión, un taller, un seminario de educación antidopaje. Básico, pero ese tiene que ser el primer contacto con el mundo del antidopaje, la educación. Luego siempre llegan los controles, porque cuanto más avances en tu carrera deportiva, seguramente es más factible que te hagan controles. Segundo, por el suministro de información. A través del programa Esfuerzo y Gloria sí estamos suministrando información antidopaje, a través de las nuevas tecnologías, a través de la página de la organización, sí, en Instagram. Y no solo el tema de, bueno, cuáles son las infracciones, o como decía Álvaro, la lista de sustancias, métodos prohibidos, que cambia cada año, todos los 1 de enero es diferente al año anterior. Pero ¿y eso por qué? Bueno, hay sustancias que normalmente están yo la llamo bajo vigilancia, ¿vale? Por ejemplo, el clostebol. Clostebol entró el 1 de enero del 2024 y estaba en vigilancia por la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, bueno, acordó el año pasado que a partir del 1 de enero estaría en la lista de sustancias. Okay. Creo que para el año que... El tramadol fue el otro de... el tramadol también entró, el tramadol, perdón, el tramadol también entró el 1 de enero, sí. Creo que es un opioide, ¿no? Sí, ¿se acuerdan lo que leímos? Entonces,
Todos los años la Agencia Mundial Antidopaje cambia la lista, esas sustancias o métodos. Entonces, bueno, nosotros, aunque sea, para nosotros no hay vacaciones, entonces, ¿qué nos tocó? En plenas Navidades, el 31 de diciembre, mientras tú te estabas alcoholizando, yo estaba enviando la lista de sustancias a los diferentes grupos de... Mire, pero bien se lo pueden. También puede, con el chupe de Navidad. No, pero usted estaba preparándose para el alcotest. Sí, ya. Se estaba alcoholizando las manos. Hay que pensar bien. Entonces, bueno, me tocó enviársela a los deportistas, pero no solo a ellos, sino también a las federaciones. Hay mucho trabajo por hacer, Sí. que a veces dices, no sé por dónde empezar, porque muchas veces le preguntas a los presidentes de las federaciones o a los entrenadores o a los mismos deportistas, ¿sabes lo que es el dopaje? Y todo el mundo te dice, sí, pero cuando intentas que te lo expliquen no lo saben. Entonces, para mí aquí no hay pregunta estúpida. Para mí todas las preguntas son válidas. Nadie sabe más que nadie. Nosotros estamos abiertos las 24 horas a recibir. Es más, recibimos preguntas de ¿puedo tomar esto? Y este medicamento. Y, o sea, sí tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos bastante de, mira, me ha pasado esto. El dopaje y la lucha contra el dopaje no, o sea, es decir, no la ganas de un día para otro. Esto es constancia y sobre todo asimilar que es un tema de responsabilidad del país. Es un tema, porque al final, o sea, yo por ejemplo cuando estaba en el colegio y quiero hacer el símil, yo era muy mal estudiante, o sea, era nefasto, era pésimo. Yo, o sea, si no repetí un curso es por obra y gracia del Espíritu Santo, la verdad, pero era malo, lo único sacaba 9 en historia. O sea, historia era muy bueno, pero matemáticas 0, lenguaje 0, un año suspendí religión, o sea, no sé ni cómo pasó. Entonces yo digo, bueno, a ver, tengo un examen, filosofía. O sea, ahora tengo que estar estudiando a los autores clásicos, Platón, Aristóteles, tal. Entonces yo hacía chuletas, ¿vale? Paréntesis, esto no soy ejemplo de nada, entonces en casa y en el colegio no lo hago. Entonces yo hacía las chuletas, pero al final me acababa memorizando el tema, porque hacía las chuletas y me acababa memorizando el tema. Por supuesto. Vale. Pero no sé, creo que por instinto sacaba la chuleta en el examen, entonces... Para corroborar. El tema es que te mientes a ti mismo y no eres honesto. Ajá. ¿Me entendéis? Entonces, nosotros también queremos que el deportista sea honesto, no solo el deportista, también el personal de apoyo, el entrenador, si tiene un nutricionista, si tiene médico, los padres muchas veces tienen una influencia tremenda y directamente en el deportista. Sí. Entonces también es concienciarlos a ellos. Y Álvaro cambió la estrategia y dijo, bueno, si los deportistas, en vez de hacernos casos a nosotros, ¿no?, los expertos, ¿no?, hacen caso al entrenador y a los padres, tendremos nosotros que, porque al final, si en la montaña no va mamá va a la montaña, capacitar a los padres y a los entrenadores. No es mala idea. Y darles a entender que, ojo, no quiero que sepan, o no queremos que sepan la lista de sustancias, ni el código. Yo creo que nadie se lo sabe de memoria. Pero sí, por ejemplo, que entiendan que si ellos les van a decir, tienes que tomar esto, por lo menos antes que pregunten. O que lean. ¿Puedo tomar esto? Sí. ¿O qué tipo de...? Mismamente, un colirio para los ojos puede tener una sustancia. Y en el mundo del dopaje existe un término que es responsabilidad objetiva. Es decir, que el deportista asume todo aquello que entra en su cuerpo y tiene que demostrar cómo ha llegado esa sustancia a su cuerpo. Entonces, para nosotros es muy importante que todos los deportistas entiendan que todo lo que entra en su cuerpo es su responsabilidad. Pero ojo, no solo eso, sería una desgracia que uno de nuestros deportistas tuviera educación y saliera positivo. Sí, ahí es. O sea, como por eso el tema es constancia y perseverancia en cuanto a la educación. Igual los accidentes pasan, ¿no? Pero sí, al tener ya un conocimiento
amplio, quizás sobre el tema, Sí, ya te va frenando. Un poco más de conciencia también, creo yo. Sí, bueno, nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con Herbert Aceituno, que ha tenido muchos procesos de tema de antidopaje, ¿no? Donde nos explicaba que le tocaban la puerta a las 4 o 5 de la mañana porque le llegaban a hacer la prueba a su propia casa. Entonces, y luego él mismo nos decía que cuando sale del país no come ningún tipo de carne porque no sabe cómo esté la carne afuera. Eso entonces, iba a es yo. el tema de la responsabilidad. Pero imagínate, o sea, en cuanto a la comida, es bien delicado, ¿verdad? Pero es que yo que imagínate vas a, ¿qué te digo? A Finlandia, nunca vas a comer reno. No. Pero si así estás ahí, ¿por qué ballena, no? por ejemplo. ¿Por qué no? Pero Carne también de es un ballena, tema de pero- poner el freno. Es que es complejo, por eso decía yo, una cosa es el mundo antidopaje y otra cosa es el mundo de la medicina Sí, tradicional, pues, Ajá. porque puede ser que un atleta vaya a pasar consulta a cualquier otro lugar, una clínica privada, y el médico que no conoce la condición, no conoce la lista o le da igual, lo toma como un paciente común y corriente, le deja un tipo de medicamento, pero resulta que este medicamento está dentro de la lista. Y eso se puede, o sea, eso inclusive puede ser, como dicen, una gripe. Me dieron un medicamento, pero este traía una sustancia adicional que aparece en las sustancias prohibidas. En las sustancias prohibidas. Entonces, la cuestión es esta, la recomendación que haríamos nosotros para los entrenadores, para los padres de familia, para los atletas, es que pregunten. Ahora, lógico, la condición de todos los atletas no son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento es posible que los atletas no tengan todavía en su etapa, o sea, no vamos a poner a niños que no tienen controles, o sea, no vamos a hacer los juegos estudiantiles, no vamos a hacer controles en los juegos estudiantiles, correcto, pues, sí, se entiende, sí. ¿verdad? Sino que sí hay un segmento de atletas que, por eso decía Johnny, Fuerza y Gloria, que es uno de los programas que la institución respalda y que sería ilógico que la institución, teniendo un departamento antidopaje, estos atletas no tengan conciencia de lo que nosotros estamos hablando. Y es curioso porque en El Salvador el año pasado se dio el primer encuentro, ¿no? El primer encuentro antidopaje, que fue justo unos días antes de que se fueran para los Panamericanos en Santiago. Correcto. Hicimos ese encuentro porque, o sea, queríamos aprovechar el contexto de que recién se había organizado el departamento y la Organización Nacional Antidopaje para, como primera acción, hacer el tema de formación. Claro. Entonces estuvo muy bonito, al final casi 98 atletas, entre ellos muchos de los que viajaban a Santiago, y principalmente la organización de este encuentro fue, miren, les vamos a explicar algo, y fue muy bonito porque hablamos de casos emblemáticos del mundo del dopaje. Entonces, del mundo del deporte que tienen relación con el dopaje. Sí. Hablamos de casos y hablamos no solo de los casos, sino también de las consecuencias. Y es curioso que, imagínense un atleta de talla olímpica, que ya tiene su recorrido, ya tiene sus 2 olímpicos y sale positivo, tiene un resultado positivo adverso, o sea, no tiene ningún reconocimiento. Se queda manchado, ¿no? Y no solo queda manchado, sino queda sancionado, y las sanciones van incluso hasta de por vida. Bueno, y le retiran los logros deportivos, o sea... Entonces, ¿qué sentido tiene? Sí, bueno, Lance Armstrong, por ejemplo, que es uno de los casos históricos, ¿no? Sharapova, bueno, también de positivo. En El Salvador tenemos un caso emblemático también. Sí. A veces que incluso pues lo más conveniente fue retirarme totalmente del deporte. Exacto. Y callarme y no decir nada más. La sensibilización a veces funciona cuando deportistas a los cuales
tienes como referentes caen a lo mejor en un positivo o son suspendidos, ¿vale? Intentamos no decir nombres, ¿no? Cuando explicamos casos, cuando ya son los más llamativos, sí, pero cuando explicamos casos genéricos o sea, los datos personales para nosotros son importantes y respetamos bastante eso. Damos datos muy genéricos, muy generales. Entonces, con el tema de la sensibilización, cuando exponemos casos reales que han sido suspendidos, pues dependiendo si la sustancia es genérica o específica, van de 2 a 4 años de suspensión. Claro, ahí a lo mejor el deportista se da cuenta que pues sí, esto es en serio, esto va en serio. Entonces, el tema no es meter miedo, el tema es crear conciencia, y eso es lo que más nos está costando, crear conciencia. Perdón, estamos hablando nada más de las consecuencias en el ámbito deportivo, no estamos hablando de las consecuencias a nivel personal, a nivel físico. Claro. Ahora, no es de muchos conocido que hay ciertos deportes que sí son muy de riesgo, tienen más riesgo, propensos. O sea, los atletas en están el ojo, ahí, la halterofilia, por ejemplo, sí, su mayoría, ¿no? Fisicoculturismo, atletismo, bueno, el fisicoculturismo, que es uno de los deportes. De hecho está todavía suspendido. Está suspendido internacionalmente. Sí. Y el tema, o sea, es que, pues sí, la UADA, bueno, de hecho por eso no participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es correcto. Y no fue un tema nacional, o sea, fue un tema de que fue internacional. Correcto, o sea, que la internacional de físico está sancionada, está suspendida y por eso no pueden participar en competencias. Pero ya dijo Johnny de que no hay pregunta estúpida, no hay pregunta tonta. Dele, pero yo tengo varios que el dopaje, la gente que se dopa, en este caso es para un mejor rendimiento físico a la hora de hacer su deporte, a la hora de competir. ¿Pero qué es pasa que me con siento el bien recreativo? tonto. No, es que no es recreativo. Pero ¿y el ajedrez, por ejemplo? ¿Hay alguna sustancia que lo haga usted? Sustancias que lo haga usted así como... No, por ejemplo... más. No. O sea, desde mi ignorancia lo pregunto porque de verdad, por ejemplo, sí hay sustancias que a lo mejor te ayudan a tomar decisiones más rápido. Creo que el ajedrez tiene sustancias en común con los eSports. Por ejemplo, sabéis que el tema de los eSports hay a veces partidas de 10, 12 horas, entonces... son deportes que a lo mejor no te metes tramadol o clenbuterol o clostebol, pero si hay otras sustancias que... O sea, el mundo del deporte avanza a pasos agigantados y así avanza la investigación en la lucha contra el dopaje. Pero un ajedrecista positivo a clostebol queda fuera, por ejemplo. Aunque un ajedrecista positivo en lo que sea. O sea, en lo que sea. Positivo a lo que sea. Escúchame, está la lista de prohibiciones, ¿vale? Que es la que cambia todos los años. Se llama así, lista de prohibiciones, ¿vale? En la lista de prohibiciones hay sustancias que están prohibidas en competencia, otras fuera de competencia, ¿sí? Okay. Y luego hay algunas que son específicas de ciertos deportes. Y otras que son genéricas. Y otras que son genéricas. Ese es un buen detalle. ¿Vale? Ese que me va más rápido la mano. Entonces, en el caso del ajedrez, es decir, si hacen un control y obviamente tiene un resultado analítico adverso, lógicamente habrá que ver, bueno, que es genérica, es específica. Hay que ver primero se mira si tiene una autorización de uso terapéutico, que tiene que ver mucho con lo que explicó Álvaro. Oye, estoy tomando un antigripal, ¿sí? Pero pedí una autorización, pedí un permiso, ¿vale? En este caso, al organizador del evento, a la comisión antidopaje o a la comisión de autorización de uso terapéutico, y me la aprobaron. Entonces aquí está. Es como un permiso, es un permiso para que tú puedas tomar un medicamento que tiene una sustancia. Ese es uno de los beneficios que existen ahora para los atletas salvadoreños. Que tienen una organización nacional antidopaje que lo respalda. Que lo respalda para el uso de sustancias. Ahora, estas sustancias pues no son
sustancias específicas. Claro, Generalmente son sustancias que, bueno, esto no hay otra sustancia para poder controlarte. Correcto. Esto, no hay otra sustancia, no hay otra opción más que darte esto, pero esto se demuestra de que no altera en ningún momento tu rendimiento físico. O sea, no solo es que yo quiero consumir esto porque esto me cae bien o me alivia más rápido, sino es el hecho de buscar alternativas que no tengan incidencia en sus resultados deportivos, en su rendimiento físico. Entonces, esa es la parte también que ahora tienen los atletas con la Organización Nacional Antidopaje, reconocida por WADA, que reconoce a una organización que también puede, digamos, en cierta forma, gestionar no solo el uso de sustancias de uso terapéutico, sino también los resultados. Es decir, bueno, si yo consumí algo que no era específico y que al final cometí el error, como decía Johnny, yo soy el responsable de lo que yo consumo y resulta que salgo positivo, también tengo una opción no solo a recibir el castigo, sino también a buscar cómo gestionar resultados o cómo gestionar las consideraciones específicas. O sea, hay una organización que respalda, que puede defender lo que se puede defender. Lo indefendible, pues ya no se puede. Ya es mentira, ¿verdad? Pero al menos ahora, no es lo mismo que me diga o que nos diga un atleta, no, es que me comí una carne y la carne estaba contaminada. A que me diga, no, si yo vine y me inyecté. Entonces, pero ¿cómo voy a saber si la carne está contaminada? No lo sabes. No lo sabes. O sea, por eso se toman las precauciones. Digo, pero por ejemplo, pero come carne después fuera. se tiene que hacer el proceso de, bueno, voy a probar que hubo una contaminación. Sí, ¿vale? O, por ejemplo, de repente pides un medicamento a Bélgica, pero el medicamento, la caja tenía mal el etiquetado, porque lo compraste en internet, ¿vale? Y era chino, entonces creíste entender una cosa y era otra, ¿vale? O sea, todas esas situaciones las vas a tener que defender en la audiencia que se te vaya a hacer en el caso de que tú salgas positivo. Y por eso digo, creo que cuanta más información le demos a nuestros deportistas, le pongamos escenarios de todo tipo, más preparados van a ir a un posible control. Luego, lo que decía Álvaro es verdad, hay aspectos psicológicos. Un deportista, hablo los de carácter nacional, ¿vale? Que no tienen a lo mejor presencia internacional. Someterse a un control de dopaje psicológicamente te puede bloquear. Entonces, si vas de orina, a lo mejor tardas 10 horas, ya te estás bloqueando, ¿vale? Y da igual, saliste sorteado y ahí vas a estar. Hasta que lo des. Hasta que lo des. Segundo, ¿cómo enfrentas un positivo? Que es como un suspenso, ojo, ¿eh? Sí. O sea, un positivo es como un suspenso, ¿me entiendes? Dices tú, ¿y ahora qué hago? A ver, también hay que tener en cuenta, los deportistas a lo mejor no gestionan bien la presión que tienen, presión de sus entrenadores, presión de su familia, presiones a lo mejor de las federaciones por lograr resultados. Porque recordemos que obviamente El Salvador tuvo buenos resultados en los Juegos Centroamericanos del Caribe y mantener eso pues conlleva también una serie de obligaciones y de compromisos. Entonces, el tema de la salud mental está muy relacionado con el tema del dopaje. Pero al final, y es verdad, te estás engañando a ti mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estudias 8 horas y sacaste un 5 y llega otro y estudió la noche anterior, pero da igual, vas con chuletas y saca un 9. Se engañó. Tú le dices a la profesora o a la maestra, esta persona copió y yo me merezco más nota que... Entonces, ese es el tema, ser honesto. Y ahí es donde entra el juego limpio, que con Álvaro sí se han hecho bastantes estrategias, que es desde pequeños
cómo tienes que comportarte, no como deportista, sino como persona, que en esta vida al final necesitas y tienes que ser honesto, ¿vale? Tu comportamiento al final acaba reflejando muchas veces los actos para con los demás. O sea, el ser honesto de, oye, es que este deportista sé que consumió y ganó medalla de bronce y yo quedé cuarto. No es ser un chivato, no, o sea, la honestidad, la honestidad ante todo, ¿me entendéis? Entonces, el tema del juego limpio va un poco por ahí, transparencia, honestidad, inculcar valores que a veces como sociedad hemos perdido. A veces decir no, pues sí te hace feliz. O sea, cuando tienes una presión muy fuerte, dependiendo del nivel de deportista que seas, y te obligan a tener un resultado, porque es cierto, a veces hay una dicotomía entre ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder. A veces no lo es todo en la vida. Entonces los deportistas muchas veces cuando no tienen esa educación y tienen la formación para aguantar presiones, dicen, bueno, es más fácil que tome una pastilla, que consuma este medicamento o que haga este método prohibido para conseguir este resultado. Pero te estás engañando a ti mismo. Más luego todo lo que dijo Álvaro, que hay unas consecuencias, primero físicas en tu cuerpo, a corto, mediano y largo plazo, luego psicológicas, mentales, sociales, todo. En ese entendido, o sea, porque vaya, diríamos que a nivel cultural también, pues sí, de pronto aquí, creo que el presidente Linde lo ha mencionado muchas veces, se ha buscado desde esta administración la profesionalización del deporte, que los atletas sí vean el deporte como una forma de vida, como un método de vida, digamos. Aquí entra también cambiar mi mentalidad, cambiar mi chip y darle la importancia que merece a este tema de dopaje, creo yo, ¿verdad? O sea, porque el punto es que ya lo hemos mencionado, ya lo mencionó usted, en el caso de Herbert Aceituno, por ejemplo, por mencionar alguno, pues, o sea, y porque, pues sí, soy muy, muy buen amigo de él, entonces sí me doy cuenta que él es bien, disciplinado, pero creo que no conozco atleta más disciplinado en este país que Herbert. Claro, lo que pasa es que... pero mi punto es que el tema cultural tiene también que ver, el tema de cómo nos han criado, el tema de decir, es que yo quiero buscar ganar a costa de lo que sea o tengo que buscar ganar de la forma correcta, ¿verdad? O sea, creo que ahí está la conciencia también, que al final es como... Muy Maquiavelo. O sea, pues, pero sucede. Tengo que dar 4 pasos, pero si puedo dar 2, mejor. Pero si me tomo esta pastilla, ¿por qué? Y digo por qué, porque culturalmente, aquí nos atravesamos la doble línea amarilla, aquí si vemos que están puestos los cortaflujos, te pasas abajo del cortaflujo, o sea... Claro, entonces, a eso me refiero. O sea, es el típico, la típica frase, el salvadoreño solo entiende bajo una circunstancia. Sí. Con el pencazo. Sí, y creo que no hemos tenido circunstancias tan así, por decirlo así, tan negativas, pues en este caso del deporte. ¿Y por qué digo eso? Porque, listo, el presidente lo ha dicho, quiero profesionales, quiero gente que lo haga bien, sobre todo. Y en este caso de hacerlo bien, también tiene ciertos sacrificios, pues que el deporte, yo siempre, el deporte tiene un lado muy hermoso, muy bonito, de mucho orgullo, de mucha pasión y todo, pero también tiene un lado un poco oscuro. ¿Por qué digo un poco oscuro? Porque tal vez de las cosas que no nos ponemos a pensar es que un atleta se prepara muchísimo para una competencia. Sí, muchísimo. Correcto. Entonces, y cualquiera diría, bueno, yo me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a tener un régimen de entreno, voy a tener un régimen de alimentación, voy a tener un régimen de descanso para competir 10 segundos. Correcto. Sí. Y si una noche antes de la competencia principal yo no puedo dormir y se me ocurre a mí tomarme una pastillita para dormir. Una gomita, ¿cómo le dicen? ¿De qué son esas gomitas? ¿De THC? No, hombre.
Melatonina. Sí. Melatonina. Y resulta, No, hombre. y resulta que me dormí, pero que me tocan la puerta y quien está tocando la puerta es una persona que me va a hacer un control. Sí. O sea, me dejan competir y todo, pero Sí. mi carga En el emocional... corazón, sí. Y has estado 4 años preparando esa competición y en 5 minutos Sí, se va puede todo complicarse. abajo. ¿Cómo Sí, haces? sí. No, Entonces, es ese increíble. tipo de conciencia lo que nosotros queremos trasladar. ¿Por qué? Porque no vale la pena terminar con una carrera de tanto sacrificio, Sí, de tanto esfuerzo. de evitarse de una vida social, por decirlo así, Sí. de evitarse de una vida de familia, para que termine todo, ya sea por dos cosas, o porque yo no quiero dar solo esos 2 pasos y no 4, o porque inconscientemente o ingenuamente, por no tener conciencia Correcto. del dopaje, mi carrera deportiva termina. Y vámonos más allá, la inversión que todo un país hace Pues sí, para la preparación Sí, del en atleta. instante. no, Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del dopaje? No son solo personales. Sí. Entonces, ese es el tipo de conciencia que queremos nosotros dejar claro, que no, o sea, que usted consuma deliberadamente, conscientemente, una sustancia que usted sabe que lo va a catapultar a la cima, pero ¿cuánto le va a durar? ¿Cuál va a ser la carga emocional de retorno? Porque tenemos atletas en el país de que no se volvió a mencionar su nombre. Sí. Sí, la verdad que, o sea, pasaron a un tercer plano, una cosa así. Entonces creo que no vale la pena. Es esa parte de verdad nuestra obligación, nuestra responsabilidad como Organización Nacional Antidopaje, como Departamento Antidopaje, Sí, o sea, que está detrás. Sí, tenemos atletas prioritarios, esfuerzo y gloria, claro. pero estamos pensando hacer acciones en estudiantiles, estamos pensando hacer acciones en el programa La Liga, estamos pensando hacer acciones en Codicader, desde la organización, por lo que decíamos, y hemos coincidido todos en el equipo de trabajo, que la principal estrategia debe ser la educación, la conciencia, estar conscientes de lo que significa esto. Y vaya, ya que hablamos un poco de estar conscientes de lo que significa esto, a nivel personal para ustedes, estar prácticamente al frente de algo que está rompiendo, sí, rompiendo sería algo que no había, algo que va abriendo la brecha aquí en el país, como lo es el Departamento Nacional prácticamente Antidopaje. ¿Qué significa? Pues algo que está haciendo prácticamente historia en el país, porque es algo que no había y hoy sí ya hay, y decir, pues yo estoy aquí, vea, o sea, al frente de este lado, ¿qué onda aquí? A nivel personal, ¿qué significa esto? Más allá a lo mejor de las críticas, porque uno nunca queda bien con nadie, estoy acostumbrado, creo que es una gran responsabilidad. Profesionalmente creo que es un logro. No solo el hecho de haber creado el departamento, sino personas como Dinora Acevedo o Yamil, que sí dieron en su momento luz verde para crearlo, sabiendo la responsabilidad que eso tenía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque Álvaro y yo al final damos la cara ante otras organizaciones internacionales, ¿no? Y eso no es Álvaro y Johnny, sino es la institución y el país. Y lógicamente uno tiene que mostrar ese profesionalismo y esa ética. Me parece que cualquiera que estuviera en nuestra posición, a lo mejor, yo siempre hago el símil que es como torear en una plaza, ¿no? No una vaquilla, sino un toro. A mí me encantan las corridas de toros y siempre digo lo mismo. Cuando estás delante de la puerta, antes de salir el toro, es uno de los peores momentos.
Por eso creo que hay que tener la valentía para encabezar y liderar un proyecto, y sobre todo para poner la cara y justificar el por qué es necesario. Hombre, noches sin dormir, sobre todo pensando cómo hacer, cómo lograr los objetivos, dándole mil vueltas, a veces no tienes vida social. O sea, un cargo para el que hay que estar soltero para aplicar ese cargo. Nah, básicamente hay que estar jodido soltero. en mi caso, entonces ya con el consejo llego tarde, pero no, yo creo que tanto Álvaro como yo, al final esto no es trabajo, es hobby, y al final es mucho más fácil porque entre los cuatro nos apoyamos mucho. Pero sí es verdad que a veces sí te encuentras en lo personal, ¿no? Solo, pero en cuanto a buscar soluciones y querer innovar, querer implementar, piensas si funcionará, no funcionará. No solo lanzas la idea y dices, bueno, o sea, no, intentas ser lo más correcto, lo más racional posible. También piensas un poco en el deportista, sobre todo te adaptas a los nuevos tiempos. Ya sabemos todos que la nueva generación a lo mejor no utiliza tanto Facebook, utiliza más Instagram o WhatsApp. Entonces intentas adaptarte a esa manera de comunicar, que no es tanto leer, sino ser más concreto y más específicos. Y luego, como todo en la vida, ¿no? Siempre aceptas que te puede venir un fracaso. O sea, es así. Sí. Aceptas un poco pues eso, la pérdida. Es decir, bueno, pues puedo fracasar, pero en mi caso yo siempre lo voy a intentar antes de decir, hey, no quiero... O sea, a mí me gusta, o sea, me mola salir de mi zona de confort. Y realmente el dopaje es haber salido de mi zona de confort. Okay. O sea, sí es... y si os digo la verdad, la primera vez que Dinora Acevedo me mandó a un evento de antidopaje, no tenía ni idea, me estaban hablando en chino, pero en chino, yo no sabía, yo tengo un problema, que cuando no entiendo lo que me dicen pongo cara de que lo entiendo como Dios, entonces digo, hostia, sí, tienes razón, ¿sabes? Cuando te cuentan todo pero no te cuentan nada. Entonces, claro, regresé de Ecuador y dije, joder, ¿y ahora cómo le explico yo qué es lo que me dice? Yo es que no entendía nada. Y eso te estoy hablando del año 2022. ¿Qué me tocó? Hacerlo por mi cuenta. Pasarme noches leyendo el código, pasarme noches leyendo presentaciones, tanto en inglés como en español. Y son eso, horas y tiempo que en vez de dedicarle a lo mejor a las personas que quiero, pues lo dediqué a esto. ¿Por qué? Porque sí creo en el proyecto. Todo es eso, creer un poco en lo que estás haciendo. Álvaro. Bueno, yo creo que me gustan los retos. Siempre he creído siempre he creído que eso es lo que le permite a uno crecer. No solo como profesional, sino como persona. Yo soy más del área social, a mí me gusta más la conciencia social, y creo que desde este proyecto creo más en la parte formativa, creo más en la parte de los valores que realmente tiene el deporte. Y entiendo que esto es un mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. O sea, yo de química creo que es de verdad, no fui bueno en química, no tuve buenas calificaciones en eso. No, hombre, pero H2O sí, joder. Sí, pero las sustancias, métodos y todo esto, me pasó un poco como le pasó a Johnny. O sea, cuando se me da la noticia a mí de que existe la posibilidad de viajar, bueno, que fue el encuentro de iberoamericano al de Panamá. Igual, antes de eso a descargar todo el material posible, porque al final tenemos una responsabilidad frente a las demás organizaciones, frente a la Organización Mundial, frente
a un sinfín de organismos internacionales. Claro. Y lo que menos queremos los salvadoreños es quedar mal. Pues, o sea, como decía Johnny, uno va y pone cara de que lo sabe. Y espero yo que todos los demás estén igual. Pero es una verdadera responsabilidad que lo hemos hablado, de nosotros depende la carrera también de un atleta. Correcto. Si nuestra responsabilidad es, como organización, como departamento, trasladar esa conciencia que hoy este día hemos querido trasladarles a ustedes también en este caso, para que no vayan a fracasar o para que no vayan a truncar su vida como deportistas. Imagínense, o sea, un atleta de renombre de El Salvador que haya ganado muchísimo y que por algo tan... Es que de verdad solo imaginarme, ¿no? Sí, es yuca, que... o sea, tirar por la borda todo prácticamente. Sí. Prácticamente todo. O sea, y al tirar todo eso, la sensación o la carga emocional, como yo lo digo, de haber tenido todo y haberlo perdido en algo tan insignificante como fue tomarse una pastilla porque me dolía el estómago o porque me dolía la cabeza. O sea, creo que esa es la parte, como yo decía, la parte oscura de este. Ahí creo que está siendo también un poco light diciendo el tema que fue por lo de la cabeza o el estómago, sino ya cuando lo haces a conciencia y decís, no, es que esta onda me va a mejorar el rendimiento y pues sí, una pequeña ayudita ya. O sea, pudiste ser leyenda, pudiste ser un héroe. Claro. Y terminaste ahí olvidado. Entonces, en resumen, a nivel personal creo que es una oportunidad de aprendizaje muy, muy valorada. Prácticamente soy el primer jefe del departamento en la historia de El Salvador de la organización antidopaje, y si quisiera en algún momento pues dejar las bases, ¿verdad? Dejar cimentado una estructura, dejar cimentado una cultura que tenga conciencia de los atletas, que tenga conciencia de entrenadores, conciencia de padres sobre lo que realmente significa el antidopaje, sobre lo que de verdad o de las consecuencias que puede tener el dopaje en el deporte. Sí. A nivel familiar, es que involucra todo, pues. Sí. O sea, soy el que salí positivo en un campeonato y tenía toda la posibilidad de ganar, pues tengo que salir ahora con una bolsa en la cabeza a la calle. Ocultado, como Chester y como el papá. Chester y, ajá. Sí. Los padrinos mágicos. Que se ponían una bolsa. El 10 de abril, si no me equivoco, ¿es correcto? 19. 19 de abril. Día Mundial del Juego Limpio. Del Juego Limpio. ¿Qué se hace? ¿Cómo se llega a esta fecha? Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje sí estableció el 19 de abril como el Día Mundial del Juego Limpio. Normalmente se hacen diferentes dinámicas a nivel mundial, se envían mensajes donde se defiende el juego limpio. Sí. Hay un lema en WADA que es el play true, ¿no? Jugar con... sí, más o menos. La traducción, sí, jugar limpiamente. Éxito. No te veo bien en inglés, bien. Aparte de la lengua. No, ¿cómo era? Very cool. Very cool. No, very cool. Very difficult era. Very difficult. Entonces, aquí haremos alguna, seguramente, dinámica. Todavía estamos analizando con Álvaro. Clenbuterol para todos. Pero bueno, es un poco que ese día sí se tome conciencia, ¿no? De que o sea, el antidopaje no es solo controles y educación, sino tiene una parte de juego limpio, claro. ¿no? Creo que uno de los casos, y además toca todas las aristas más mediáticos, es el que tú nombrabas al principio, Jimmy, el tema de Maradona. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo, o sea, incluso el tema de Armstrong,
O sea, yo también compré las malditas pulseras estas que sacó. La chiquita. Yo en España, cuando yo estudiaba en Madrid, eran, o sea, tenías las pulseras para 10 años después enterarme que los 7 títulos todas las piernas. ¿sabes? Es más, me acuerdo, costaban €1. Sí, €1. €1 costaban las pulseras. Entonces, un poco es eso, crear conciencia en todo el ecosistema nacional, no solo deportistas, sino atletas, y mandar un mensaje. Ya vamos a ver cuáles son las dinámicas, o las estaremos compartiendo, lógicamente. Sí. Pero bueno, el tema al final es, creo que, honestidad y transparencia. Que es decir, no existe camino fácil en el deporte. Si merece la pena, cuesta. Yo tengo varias preguntas cortitas al respecto del tema del antidopaje. Okay. Por ejemplo, la primera, entiendo que hay países que tienen sustancias habilitadas para el público en general. Vamos a poner como ejemplo Estados Unidos, en donde algunas drogas recreativas son habilitadas allá. Y según entiendo la NBA... ¿Perdón? Amsterdam, ¿qué es? Amsterdam. Según entiendo, la NBA, por ejemplo, recién retiró el THC de su línea de sustancias prohibidas, porque se dio cuenta que la gran mayoría de basquetbolistas terminaban consumiéndola, ¿no? De manera recreativa. Creo que ya sé por dónde vas. Pero... Entonces, en este caso, en este caso, existe algún tipo de libertad para estos países que tienen esta apertura para su público, para su población, y por consiguiente los que no tienen esta apertura para su población no pueden consumirla también, entonces y les puede salir positivo, o cómo se maneja en ese tema. El código, o sea, voy a intentar utilizar un lenguaje nada técnico. El código lo firman, no lo firman los gobiernos, no lo firman los países, ¿vale? Lo firman las organizaciones deportivas. Sí. En este caso, las ligas profesionales, las ligas mayores de Estados Unidos no tienen suscrito, no están suscritas al Código Mundial Antidopaje, no son signatarias. Es más, creo que la última que quería entrar era la UFC y no entró. Entonces, si tú estás en una liga, MLB, NHL, NBA, que tienen su propio programa antidopaje, pero no está acorde a WADA, es muy problema de ellos. Correcto. Al final, te quiero decir, lo de WADA es una fiesta privada, tú cuando tocas a la puerta tienes que someterte a sus normas, a sus reglas, correcto, ¿vale? Cómo te sientas, cómo hablas, cómo te comportas, cómo gesticulas. Bien, los que estamos en esa fiesta hemos firmado un documento donde aceptamos una serie de normas y hay que cumplirlas. Bien, entonces no es que haya países, que creo que casi todos los países tienen al menos una agencia o una organización que vela por el cumplimiento del código, ¿vale? Llámese como se llame, pero siempre hay una organización que vela por el cumplimiento del código. Pero en ese país, por ejemplo, la USADA, que Álvaro se lleva bastante bien con sus miembros, es la agencia norteamericana antidopaje. Antidopaje, sí. Bien. USADA sí pertenece a WADA, pero Estados Unidos tiene 4 grandes ligas profesionales, NHL, MLB, donde pues supongo que su plan antidopaje no está acorde a WADA. Ajá. Entonces sí pueden convivir en el mismo ecosistema esos dos aspectos. Es decir, al final el hecho de cómo trates tú la lucha contra el dopaje hablará de ti en un futuro corto o mediano plazo, ¿vale? Esto me lleva a otra pregunta, entonces, cortita, ¿el THC está dentro de las sustancias, por ejemplo? Es que lo que pasa es que lo que pasa es lo siguiente. Entonces, cuando Estados Unidos lleva el Dream Team, digamos, de baloncesto a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. No, pero es diferente. Hay una diferencia. Sí. Ahora, yo quizás antes de contestar tu pregunta, diría una cosa. Tomemos en cuenta que las sustancias que se consumen son para mejorar el rendimiento. Y el THC es recreativo.
Entonces, por llamarlo de alguna forma, un recreativo. Sí, igual el alcohol, igual Cafeína. todas las sustancias legales, por decirlo así. Bueno, el alcohol, te quiero decir, mejora tu rendimiento, pasas de tristeza a alegría. O sea, mejora el rendimiento. No, pues verdad, o sea, sí. A mí en algún momento me funcionaba. Pero a lo que voy yo es esto de que, o sea, ningún atleta en su sano juicio, sabiendo de que el alcohol o THC o cualquiera de ese tipo de sustancias, lejos de mejorar su rendimiento, lo hace más lento. Entonces creo que sería como que no lo consumen. Si lo que quiero es mejorar, o sea, es un tema como el alcohol. El alcohol es legal, sí, pero yo soy atleta. Yo si quiero lo consumo, pero yo sé cuáles son las repercusiones que tienen el Roberto tirando. bien ebrio. Bueno, por ejemplo, que son de ese tipo de deportes de precisión. Sí. Sí, entonces, no les viene bien. El tabaco, el THC, no les viene bien. O sea, a eso es lo que voy. Y podríamos decir, sí, es probable que el THC está dentro de esas listas, dentro del código, dentro de la lista de sustancias prohibidas. Pero es una cuestión en cuanto a las ligas y todo esto, como decía Johnny, una cosa es el mundo del deporte profesional y otra cosa es el mundo del deporte olímpico. El deporte profesional busca credibilidad a través de un cumplimiento antidopaje. Porque yo puedo decir, no, mi liga, la liga de España, por ejemplo, la liga tiene esa credibilidad. En esta liga no hay nadie que consuma. Y la calidad que ustedes ven es la calidad trabajada full, tal, sin necesidad de ninguna sustancia. Correcto. Eso me da credibilidad a mí como deporte profesional. Y eso se puede replicar en la NBA, en la NFL, en cualquier otra liga. Pero es cuestión ya muy propia de cada deporte en el ámbito profesional, no olímpico. En el olímpico sí, todos los signatarios que participan en todo el ciclo olímpico sí tienen la responsabilidad de someterse al código. Esa es la diferencia. Sí, no sé si... Entiendo. Sí. Ya me imagino ahí todos limpiándose ahí la sangre, conectados ahí a un volado para dejar de lado las ligas profesionales de Estados Unidos y meterse cuando uno platica de cosas que no conoce, porque yo conocía. Es que interesante, yo tampoco sabía. El tiempo se pasa, o sea, llevamos una hora 10 minutos hablando. Y se pasa exageradamente tremendo. No le he contado ni el 10%. Ajá, o sea, es una cuestión extenso. Bien extensa. Y no sé, a mí este tema, como le decía, de lo poco, bueno, no de lo poco, hay mucho material audiovisual. Uno de los documentales que me gustó mucho es uno que se llama Ícaro. Ganó el Oscar a Mejor Documental Largo en 2017, si no me equivoco. Es un documental sobre el problema de dopaje o la situación de dopaje que hubo en Rusia, específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014. Y se destapa un relajo que ahí estaba involucrada la agencia rusa que ve el tema del dopaje. Dopaje de Estado, pero ahí os pueden contar, Álvaro, porque sé que la vio... Que hacía últimamente, porque el viernes en la noche... Os voy a hacer una recomendación. Vean, no, de verdad, véanlo. Está muy bueno. Vamos a ver, Ícaro. Se llama Icarus. En inglés, Icarus. Está en Netflix. Y pues sí, ahí ve dopaje de Estado. Sí, dopaje de Estado. Porque la agencia se encargaba de cambiar las muestras, o sea, por muestras limpias. O sea, dópense los atletas, den resultados y la agencia se encargaba de cambiar las muestras por muestras limpias. Solo para decirle un poco, pero... Como la versión de la usada, digamos, de Rusia. Ella hacía el cambio. Es la rusada. En Rusia es la rusada, pero... bueno, en su momento fue suspendida. Sí, pues fue un gran relajo, de verdad, véanlo, bien interesante. Y todo comienza por un ciclista que
que quiere hacer la investigación. Entonces contacta ahí con un científico ruso que estaba involucrado en la agencia, y porque él lo que quiere es incrementar su rendimiento en el ciclismo, ¿verdad? Pero ya lo hace obviamente porque están haciendo este producto. Ya sabe que ya van sabe, a cambiar. exacto. Entonces el qué punto es que pensado. se destapa todo este relajo y al final se da cuenta que el tema no era que sí habían personas involucradas, sino que era un tema de Estado. De verdad es espectacular. Qué locura. En Netflix. La verdad, sí es interesante. Vean. Es muy interesante. Tarda mucho en salir una sustancia del cuerpo, digamos, y para poder someterse. Digo porque, por ejemplo, decía Johnny, cada año se actualiza la lista, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hay un atleta que para octubre del año anterior terminó tomando una sustancia porque no había otra para corregir su tema físico o algún, y después casualmente el 1 de enero esa sustancia entra. Lo que pasa es que creo que en junio es, ¿verdad, Johnny? Cuando dan las sustancias que van a ingresar no, la lista sale publicada en octubre de todos los años. Va, imagínate, tomó algo en septiembre y el primer. No, primero. espérate, no. Por ejemplo, 2023 salió la lista del 24, ¿vale? Pero empieza a ser efectiva a partir del 1 de enero del 2024. Correcto, sí. ¿Vale? Entonces, todo lo que hayas tomado a partir del 1 de enero del 2024... No incide si venías... No. Pero de todas formas también te digo, si tú eres el deportista y tú consumiste algo, te digo, en cualquier caso, a ver, si no estás desconocimiento. No, pero si no estás seguro, es parte del desconocimiento. autorización de uso terapéutico, porque luego, o sea, es decir, el hecho que me digas, oh, mira, Johnny, es que yo consumí esto, pero es que no lo sabía. No, o sea, aquí el desconocimiento no es parte de una defensa o parte de una respuesta profesional. O sea, tú no puedes decir, es que no sé cómo llegó esto a mi cuerpo. O sea, no. Yo tengo ejemplo de análisis de casos que con un simple beso, un beso como el que te da tu pareja, es que no sé, el normal, lo que pasa que el blanco. Me estás mirando con una mirada pues, creo que esto ya no es antidopaje, ¿no? No, quería hacer eso un break, pero creo que no es antidopaje. No, está bien. O sea, pero pasa. Con un simple beso o mantener relaciones, sí puedes dar positivo. ¿En serio? Sí, de verdad. Bueno, tengo casos que obviamente la Agencia Mundial Antidopaje nos facilita en los seminarios legales, sin decir el nombre, donde deportistas con un simple beso, porque a lo mejor han mantenido relaciones sexuales con otra persona y han dado positivo en un control de dopaje. Bueno, ¿cómo supieron que fue en eso? Es que al final hay intercambio de... Bueno, sí, nos va a dar risa todo, pero hay intercambio de fluidos. Porque obviamente tú dices, bueno, yo no consumí nada, pero hay una sustancia en mi cuerpo, entonces en la audiencia tú tienes que decir, bueno, hace 2 días mantuve relaciones y demás, o sea, es eso. Claro, sí. Cristo. Sí. Increíble. O sea que ya el atleta no puede tener la libertad de decidir con quién va a estar. Creo que, bueno, ahí es punto. Así como, pero no has tomado Clostebol últimamente, ¿va? Vos pidiéndole la lista de la farmacia que has tomado. No, te iba a decir la gracia de que a lo mejor ahora cuando salgas por la noche vas a tener que hacerle... Así como, ¿no has tomado un tramador? No. Ha tenido gripe. Pues sí se puede. Ha tenido gripe últimamente. Y vos así, ha tenido gripe últimamente, no tomó algún antigripal. Perfecto. Bueno, entonces proceda. Sí. Pomada en algún raspón, alguna quemada. Sí, pero es que la verdad es curioso, o sea, nos reímos, Sí. pero de verdad que uno comprende lo cuadrado que es esto, o sea, lo rígido que es esto, precisamente por evitar que unos atletas tengan ventaja sobre otros. O sea, ¿cómo hacemos ahora?
cualquiera diría sí, pero entonces la calidad de la carne que come este no es la misma calidad que come el otro. Sí. ¿Ya? Y esa ya hay una ventaja. Sí. Pero eso ya no depende específicamente de consumir una sustancia que esté dentro de un listado ya que haya sido identificada precisamente. Claro. ¿Ya? Ahora, las condiciones de alimentación y de todo lo demás depende de cada país. ¿Ya? Entonces ahí es donde también se da ese equilibrio de decir, bueno, esto no lo podemos controlar, tampoco es decirle al atleta, mire, usted no consuma absolutamente nada, no tenga pareja, no haga esto. No es esa la intención, pero sí es así de rígido precisamente por ser justos en la competencia. No, y unificar esos conceptos debe ser difícil. Sí, O sea, final uno cuando toma esa decisión de ser deportista profesional es en todos los ámbitos y aspectos de su vida, no Sí, solo claro. tengo que ir a entrenar 5 horas no, en todo. Un tema integral, ¿no? Exacto, Un tema entonces integral al final. ya ahí implica disciplina en alimentación y ahora el tema del dopaje también y si ahí incluye, mire que no va a haber nada esta semana porque pues sí. Hay dopaje Entonces, en temas de plantas, por ejemplo, en temas medicinales de plantas. ¿Las preguntas son tuyas o te las escribí? No, de verdad, es que lo que pasa es que, O sea, porque- por lo ejemplo, veo bien interesado en el tema. Sí, no, ya he visto. no me refiero a eso. Por ejemplo, un tecito o algo así como para la garganta y de repente el jengibre o no sé qué otro tipo No entiendo, ajá, lo ¿cómo entiendo. de hierba, ajá, se puede utilizar o para, no sé, algún raspón y de repente le ponen ahí como hoja del golpe a uno, ¿verdad? O no sé, bueno, mi mamá me ponía de esa hoja del golpe, Pero por así allá, se llama. cuando se lo ponía. La hoja No, del golpe. pero ese tipo de medicamento, vamos a decir, no es Herbalife, pues, porque no es, Sí. no es Herbal. Patrocínanos. Patrocínanos Herbalife. ¿Qué te podría decir? Es que, mira, es complejo porque la lista de sustancias no son 50 sustancias, pues, o sea, son una Sí, me imagino. cantidad Me imagino. increíble de sustancias. O sea, no son 50 Sí, sustancias. porque son- habrá países en son- donde, por ejemplo, la medicina natural es bien importante. Sí, es cultural. Es cultural. Sí, ajá, claro. pero escúchame, por ejemplo, Alemania aprobó el uso de marihuana hace un día o dos. Vale. Imaginemos que estamos en Alemania y estamos hablando de dopaje, ¿vale? Y Álvaro o yo seamos deportistas profesionales. El hecho de que Alemania haya aprobado el uso de marihuana, del consumo de marihuana, no significa que Álvaro y yo consumamos marihuana. Ujú. Ese es el tema. Entonces, el hecho de que en el país del deportista hay una legislación a lo mejor flexible o dura, no tiene nada que ver con la vida que él lleva Sí. como deportista Ah, correcto, sí. profesional. O una cultura O una de cultura. medicina alternativa, por ejemplo. Ajá. Efectivamente. La No- medicina oriental. Sí. Ajá, vaya, por eso, a eso o, me o un estilo refería. de vida que de repente, bueno, yo sí, en las noches vapeo y entonces tengo el tal y cual. O sea, ya depende de ti Claro. el hecho de que si quieres consumir o no ese producto. Claro, el hecho de que consumas esos productos vas a tener más riesgo, ¿me entiendes? Pero respondiendo a tu pregunta, primero, los test o sea, no son medicinas, son productos, puede ser, bueno, sí, productos naturales y demás, pero no son medicina, ¿me entiendes? Entonces, normalmente la manzanilla, el jengibre y eso no están en la lista de sustancias, porque como dijo Álvaro, son sustancias que te ayudan a mejorar el rendimiento. ¿Me entiendes? Yo tomo manzanilla, o sea, yo tomo manzanilla El omega 3. y sigo igual, es decir, o sea, ¿sabes? No tengo, o sea, no veo pitufos azules ni cosas así. Bueno. Entonces, claro, hay sustancias y productos que a lo mejor, oye, para una cicatriz, ¿no? Ajá, Que a mí me ocurrió, yo tenía una cicatriz y fui a la farmacia y dije, necesito que me den algo para la cicatriz. Listo, y me dieron algo que en la caja mismamente decía que tenía clostebol. Pero de venta en una farmacia normal y corriente. Pero en la caja decía, contiene clostebol. Ahí muchas veces depende del deportista. Si dice, no, mira, yo soy deportista profesional o de alto rendimiento, entonces vas con tu médico
o te acercas al Departamento de Ciencias Aplicadas del instituto y dices, oye, ¿qué me pueden recomendar? O sea, ese es el tema también, ¿me entiendes? Pero no es... el tema no es prohibición, ¿no? Como cuando haces dieta, entonces no puedes comer nada, no. No es así. Sí, porque es muy importante el tema, porque yo lo decía a nivel cultural, no es el mismo quizás razonamiento que puede tener, por ejemplo, Roberto Hernández, que ya está mucho mayor, que entiende a lo de una chica de natación artística de 14, de 13 años, claro, que todavía puede estar influenciada por las familiares, digamos, y le dicen, bueno, mira, si te sentís mal para la gripe, bueno, tomate este tecito, esta vitamina y esta pastilla, no sé, y a lo mejor por estar tan chiquita y estar todavía bajo la sombría de los padres, no lo sabe y lo termina tomando. Es un tema cultural, a eso me refería también con el tema de la medicina natural, que por ejemplo Rebeca Duarte, que viene de una zona muy rural, muy rural, puede ser que se utilice la medicina natural para curar cualquier tipo de dolor de cabeza, qué sé yo, o temas menstruales también he visto que para ese tipo de cosas. Y como en el ambiente cultural se maneja mucho la medicina natural, pues también se desconoce. Entonces es lo que decía Álvaro de la importancia de darles la educación desde lo más chiquito posible para que así ya grande o chiquito pues tengan conocimiento. Es un tema también, por eso decía Johnny al inicio, también hemos tomado en cuenta la educación para los entrenadores y para los padres de familia. O sea, tener ese contacto con ellos para que tengan esta conciencia también, que pues sí, si al final esto es un ecosistema deportivo, padres, entrenadores, correcto, federaciones, todo, entre más gente sepa y tenga conciencia de lo que significa el mundo antidopaje, pues creo que evitamos en un mayor porcentaje que podamos tener un positivo. Ahora, esto por desconocimiento, pero ya un positivo a conciencia o por conocimiento, eso ya es una cuestión de valor de cada persona. Pero de este lado de la moneda, que es la prevención, esa es nuestra principal responsabilidad, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo peor que nos pudiera pasar como organización? Que un chico o una chica atleta tenga un resultado positivo adverso por desconocimiento. O porque nadie le explicó, o porque nadie le dijo, que no tenga educación antidopaje. Y que diga, no, es que a mí nadie me dijo, yo no sabía que me iban a hacer un control, ni sabía que es un control, ni sé cómo comportarme en un control, porque esa es otra cosa. O sea, como decía yo, parece un ritual, pero es el hecho de que si el atleta es hombre, un hombre es el que le da aviso. Y hacen todo el ritual hasta terminar la prueba y todo. Yo no pudiera porque te ven a hacer pipí. No, hombre. Sí. Yo no sabía eso. ¿Y qué onda ahí? O sea, están enfrente de vos mientras vos haces pipí. Yo no puedo hacer así. ¿Qué estén viendo ahí? ¿Qué onda? No sabía. O sea, esto porque ¿de qué otra forma? Pues sí, asegurar que no. Es más, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los baños portátiles, si vosotros los visteis, eran baños portátiles para personas con discapacidad. Sí. Y eran así porque necesitaban entrar dos personas. Que es el oficial de control y el deportista. Es que mire, se han visto casos de que pues sí, porque les pasan por puede debajo llevar de agua. o lo llevan guardado o te cambian el alguna frasco situación. de la orina. Ahí llevan la orina limpia. Sí. O sea, hombre. se han dado casos. De hecho, los ¿cómo se llama? Los depósitos incluso tienen código. Tienen código. O sea, está sumamente identificado para que no se dé ningún tipo de malversación de la prueba. Marufiada. Sí, entonces, ¿quién es la persona que está al frente? Observando. Es parte de la organización. Ajá. O sea, es complicado. Es un tema bien complejo. Y la verdad que creo que nos hemos quedado cortos. Y sí, porque faltó lo de la gota seca, por ejemplo. Sí, pues nos vamos a tomarnos... vamos a tener que hacer otro podcast. Sí, nos vamos a dopar para hacer la para hacer la prueba de la gota gorda. Para que te vean y después ver, esto es lo que no se debe hacer.
Yo soy un claro ejemplo de lo que no se debe hacer como atleta. O sea, yo soy un claro ejemplo. Ya llevamos hora y media casi, prácticamente. Ya, imagínate, de verdad que se nos ha pasado el tiempo. Pero es muy interesante el tema. De verdad es muy interesante porque, insisto, venís y conoces, digamos, el concepto de dopaje y eso. Pero después empiezas a entender, lo que yo decía, y hay dopaje para los ajedrecistas, y claro, o sea, puede pasar, ya lo mencionaron. Dopaje por un beso, imagínate. Imagínate, pero un beso de lo correcto, pues, entonces, sí, porque usted se pelota. ¿No? Pero, de lo blanco, sí, pues, o sea, de lo correcto, de o lo sea, sano. que yo pues soy prieto, no puedo besar. Pero un beso en los labios, o sea, no vayas Es que queda botar, ¿verdad? Es que queda botar, entonces hay que agarrar su volea. Pero bueno, no, hombre, qué placer. De verdad vamos a tener vamos a hacer una segunda y quizás hasta una tercera parte, porque queda mucho en el aire, y la verdad me parece algo bastante positivo, bastante bueno, que ahora en nuestro país, los atletas de nuestro país ya tengan a disposición esta área, este departamento antidopaje, herencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe prácticamente, una gran herencia. San Salvador 2023, y pues a echarle ganas, o sea, no hay sueño, como dijo Johnny, no, o sea, hay de verlo y todo, pero de verdad se agradece el esfuerzo que hacen, siempre se lo decimos nosotros a los atletas que vienen, que agradecemos el esfuerzo que ponen, la dedicación y todo eso, al igual que ustedes, como se lo dijimos también a Brian cuando vino con Melissa, la parte médica, la parte de fisioterapia, y ustedes también el trabajo que están haciendo es bastante importante, porque, como dijo Álvaro, hay que dejar buenas bases. Sí. Y un atleta informado, un atleta bien informado, obviamente va a saber tomar mejores decisiones. Y pues sí, y que vaya cambiando el tema también de la cultura, porque esto es parte de la profesionalización del deporte aquí en el país. Al menos así lo veo yo, así lo considero yo. Gracias de verdad por haber hecho un espacio ahí en su agenda. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer, y lo más difícil creo que es hablar un tema tan complejo y complicado como el del dopaje, con gente que aprecias, entre amigos, y además riéndote, ¿no? Es que tratamos, pues, porque pues uno a veces intenta, y yo además que tengo esa manía de ser serio, la gente debe pensar que no me río, pero bueno, me río, tocar un tema tan importante y encima que te den espacio, ¿no? Así que gracias de verdad. Sí, no, yo igual felicitarlos, pues porque es curioso, pero es el primer espacio en el que nos invitan a hablar sobre el tema de dopaje. ¡Sí! ¡Qué grande! En la zona. Rompiéndola, como siempre. Marcando un antes y un después. Exacto. Es el primer espacio y qué bueno, como lo decía Johnny, pues en esta dinámica de hablarlo así entre amigos, entre personas que están en el mundo del deporte también y que tienen también otro contexto, pues otro punto de vista. Lo que nosotros pues estamos haciendo con el tema antidopaje, consideren que es un inicio, o sea, nosotros no, lo poquito que sabemos lo queremos compartir ahora. Claro, y eso es lo importante. Pero también tenemos la posibilidad de tener herramientas para compartir, o sea, hay plataformas virtuales, hay cursos virtuales de educación en dopaje para atletas, para entrenadores. Nosotros nos estamos encargando de hacer encuentros, tratando de buscar esos contenidos más asequibles para los atletas, para los entrenadores, para los padres de familia, para que tomen conciencia de esto. Pues, de verdad que, como yo digo, las bases son las más importantes. Si nosotros construimos las bases, en algún momento pues este tema ya no va a ser ni siquiera interesante, como decimos ahora, ¿verdad? Es interesante porque no tenemos conciencia ni conocemos mucho el tema, pero llegará el momento en el que, al igual que otros países, es un tema natural, parte del ecosistema del deporte en un país. Claro. Y lo importante, creo que ya se hizo, arrancar. Es meter esto eso dentro es lo más ecosistema. difícil, el principio. Exacto. Lo demás va a ir llegando. Sí.
Y ya se hizo lo primordial, que era, como ya lo decía Álvaro, meter esto dentro del ecosistema del deporte salvadoreño, y creo que es un paso bastante grande y muy importante. Sí, yo creo que sería interesante también en algún futuro, por ejemplo, a mí se me vienen ideas a la cabeza, ¿no? No, se me vienen ideas a la cabeza y por ejemplo, este tema es tan importante que yo considero que podría ser ingresado como parte de un programa de estudios, ¿no? Para las escuelas, para que en todos los colegios, en las escuelas públicas, hay una unidad. Ya lo pensó Álvaro. Grande. Existe un periodo, digamos, ¿verdad? No sé cómo lo manejan, un semestre en donde se le inculque a los chiquitines, ¿no? Para que de pronto uno de ellos termina siendo deportista o le gusta, ya tienen una idea al respecto. Yo los felicito, conozco a Johnny desde hace ratito y yo conozco a Álvaro desde hace rato. Grande, yo también lo había visto varias veces. Sí, también. Sí, pues. No somos panas. No le pique tampoco. No, lo que quería decir es que conozco yo. No profundices porque ahora se apagan las luces y cualquiera puede. No, yo decía que conozco a Johnny hace ratito y siempre que hemos hablado sobre trabajo en general, me saca el tema de antidopaje y entonces me doy cuenta que de hace rato está que no duerme por el tema. Así que yo imagino que es muy valioso lo que están haciendo, definitivamente sí. Y los éxitos que se consigan en el deporte también van a ser parte de ustedes porque que ya exista esto donde el atleta pueda acudir, el entrenador pueda acudir para conocer información, para saber, para informarse, para detallar, es muy valioso y como dice Jimmy se une a la profesionalización del deporte en El Salvador, que es muy importante, ¿no? Así que muchas gracias, muy agradecido en nombre de todos los atletas y entrenadores. Gracias de verdad, y también gracias a nuestros amigos en la producción, Gerardo, Carlos, que hayan estado riendo y a usted también que ha estado pendiente de este episodio, el último episodio de la segunda temporada. Vienen más episodios, tranquilo. Viene una serie de episodios bien interesantes. Se está cocinando algo bien interesante acá en el podcast En la Zona, así que pendientes de la tercera temporada. Con este episodio cerramos la segunda temporada. Gracias a nuestros patrocinadores. Ya, por favor, regálenme porque está la del gorrito de Navidad. Ya. Regálenme una taza mexicana para ellos le tienen que dar. Es cierto. Le voy a regalar una. En la otra temporada ahí les traemos otra taza, porque ellos nunca nos mandaron los clavitos para la mesa, por Houston. Así que muchas gracias, muy amables por estar pendiente del podcast del Instituto Nacional del Deporte de El Salvador. El podcast que les recuerda que tienen que tomar agua. Por favor, tome mucha agua, hoy que está haciendo mucho calor. Cuídense mucho, será hasta la próxima. Y con esto cerramos la segunda temporada del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Alexa, apaga la luz.